Aprovechando un poco la clase del día de hoy, de que es práctica para examen y el avance de lo que es el tema de medidas de posición y variabilidad, voy a grabar la clase para todos los estudiantes que tienen hoy en la mañana un examen parcial. Eh, Voy a partir el video en dos partes. Uno son las aclaraciones de los exámenes y otra es el tema de avance de lo que es las medidas de posición y de variabilidad que no entra en este examen del próximo sábado. Primero que todo, les recuerdo que para este examen solo entran dos temas, el tema introductorio y el tema de índices, de indicadores relativos. En el tema número uno entran todas las formas en cómo hicimos las evaluaciones, que es definición de unidad elemental, definición de población, las características, los tipos de características, los niveles de medición. Y quiero recordar que tipos de características son diferentes de los niveles de medición. Cuando yo les digo tipo de característica, lo único que pueden poner es cuantitativa, continua, cuantitativa discreta o cualitativa. Cuando yo les digo niveles de medición, los niveles de medición que pueden poner ahí son solo nominal y ordinal para las variables cualitativas y de razón o de intervalo para las variables cuantitativas, ya sean continuas o discretas. Eh, entra muy importante los tipos de preguntas. Recuerden que tenemos varios tipos de preguntas, las preguntas abiertas, las preguntas cerradas. Dentro de las cerradas podemos tener de selección única o de selección múltiple y las preguntas semiabiertas y las abiertas de registro cerrado. Son los cuatro tipos de preguntas que vimos en el, en el tema. Entra muy importante la definición de sesgos y la definición de errores de muestreo. Recuerde que un error de muestreo solo se comete cuando tenemos muestras aleatorias. El error de muestreo no es algo malo. El error de muestreo, todo lo contrario, es algo positivo en el sentido de que yo lo puedo medir y lo puedo controlar tanto como yo quiera. Los sesgos, por su parte, son errores o fallas en los procedimientos estadísticos. Dependiendo de la etapa en la que estemos, así se le llama el sesgo. Un sesgo de selección es aquel que se comete cuando yo genero mal el procedimiento de selección de la muestra. ¿Cuándo? Cuando no hago un muestreo aleatorio. Toda muestra no aleatoria, ya sea por juicio o por muestras intencionales. Recuerde que una muestra por juicio es cuando interviene un experto. Una muestra intencional es la muestra que se genera por facilidad. Las unidades elementales que más estén a la mano, esas son las que yo recolecto. En ambos casos se me generan sesgos de selección. En los censos no hay sesgo de selección porque no estoy seleccionando ninguna muestra. Los sesgos eh, de eh, de recolección, en la fase de recolección de información, también los nombres van cambiando de acuerdo a la fase, ¿verdad? ¿Qué es un sesgo de recolección? Bueno, cuando yo recolecto mal la información. ¿Qué sería eso? Bueno, cuando yo dejo que un encuestador no le hago supervisión y entonces él puede levantar la información como quiera, llena mal las encuestas, las puede llenar él, incluso inventando la información. Entonces, eso sería sesgos en la fase de recolección. Em, los sesgos de eh,
de la parte de medición son muy importantes. Los sesgos de medición ocurren por dos cosas. Primero, para una variable cuantitativa continua, cuando tengo un instrumento de medición mal calibrado. Si yo quiero medir el peso de las personas, ¿qué ocupo? Una romana. Si la romana está mal calibrada, tengo un sesgo de medición. Estoy midiendo mal los datos. Exámenes de sangre. Todos los exámenes de sangre utilizan un aparato o una máquina que hace las mediciones. Si esos aparatos están malos, todas las mediciones de los exámenes de sangre quedan malas. Parte de los sesgos de medición son las no respuestas. Cuando yo hago un cuestionario que lo dejo incompleto, ¿verdad? Porque no recolecté la información de unas variables específicas, las no respuestas son parte de los sesgos de medición. Y después tenemos los sesgos de análisis y donde yo interpreto mal los datos. Eso en lo que tiene que ver con la parte de los sesgos. Básicamente, estos son los contenidos del primer examen parcial. El segundo tema son los indicadores relativos. Los indicadores relativos tenemos eh, 4 grandes grupos de indicadores relativos. Primero, son los porcentajes. Recuerden que un porcentaje y una proporción son dos cosas diferentes. El porcentaje está expandido por 100, se le pone el símbolo porcentaje y se utiliza para efectos de interpretación. Recuerden, una interpretación de un porcentaje siempre se hace de cada 100 tal cosa. ¿Verdad? De cada 100 colones, 20 colones lo dedico a educación. ¿Verdad? De cada 100 colones de ingreso, 20 lo dedico a recreación. De cada 100 personas, 20 estudian administración de negocios, ¿verdad? Muy importante en los porcentajes cuando tenemos bases diferentes. Recuerden que si tenemos diversos totales, totales de filas, totales de columnas o totales generales, es muy importante la interpretación con respecto a la base. ¿Okay? Eso con los porcentajes. Las razones, por su parte, recuerde que se construyen de dos maneras. Dos subconjuntos de una misma población o dos poblaciones completamente diferentes. Hombres entre mujeres, población entre kilómetros cuadrados. Toda razón crea una nueva variable, por lo tanto tiene que tener un nombre. El primer ejemplo, hombres entre mujeres, coeficiente de masculinidad o razón de masculinidad. Población entre kilómetros cuadrados, densidad de población. Entonces aquí es muy importante esta parte. Y las tasas. Las tasas, lo que consiste es que hay implícita una unidad de tiempo. La tasa lo que hace es medir en un tiempo dado la ocurrencia de un fenómeno, contrario a los porcentajes y a las razones que no interviene el tiempo, es en un momento dado, ¿verdad? Para tener una tasa, yo tengo que tener un periodo de ocurrencia. Por lo general puede ser un año, puede ser un mes, pero tengo que tener un periodo. Las tasas muestran probabilidades de que algo ocurra, de que el fenómeno que yo estoy midiendo ocurra. Dentro de las tasas tenemos unas tasas muy particulares que son las tasas de crecimiento. Las tasas de crecimiento son las únicas tasas a las cuales les puedo poner el símbolo porcentaje. Recuerden que les había dicho que hubieran mucho cuidado cuando multiplicaban por 100 por un factor de expansión,
porque si estamos en una razón y le ponemos el símbolo porcentaje, tienen un cero, ¿verdad? Entonces, pero la única, eh, posibilidad donde podemos hacer eso, la única excepción es las tasas de crecimiento, ¿verdad? A pesar de que es una tasa, eso sí se le pone el símbolo porcentaje. Y en las tasas de crecimiento tenemos los famosos modelos de crecimiento. Modelo lineal crece a una tasa constante. Modelo geométrico crece a una tasa creciente y el modelo exponencial crece a una tasa creciente aún mayor. Las fórmulas de los indicadores relativos, ustedes las pueden traer anotadas en una hojita. Yo les voy a facilitar en mediación una lista de fórmulas. Si ustedes quieren agarrar esas, imprimirlas y traerlas impresas, pues para mí les puedo decir que es un poco más fácil para ustedes. Pero si alguno quiere traerla a escrita en una hoja, todas las fórmulas que le quepan en una hoja las pueden traer. Fórmulas, ¿verdad? Una interpretación copiada, algo, textos que sean adicionales, no pueden sacar la hoja y tienen que hacer el examen sin fórmulas, ¿verdad? Entonces, nada más vamos a tener ese cuidadito. Sin embargo, recuerden que si alguno por casualidad en una hoja que tenía no trae la fórmula que salga en el examen, por casualidad, me lo preguntan porque no es obligatorio que ustedes se sepan las fórmulas. Ustedes me dicen, profe, es que vieras que no copié la fórmula que viene ahí. Yo se la anoto en la hojita que trae, ¿verdad? Así que por fórmulas no vamos a tener ningún tipo de problema. Em, y el último tipo de indicadores relativos son los índices de precios. Los números índices. Los números índices tienen la ventaja, primero, los índices son razones. Son razones de dos valores, pero interviene la variable tiempo. Y entonces lo que me hace es que me mantiene todo con una misma base y entonces las variaciones en los índices, las tasas de crecimiento de los índices, lo que logran es comparabilidad. Cuando yo tengo una misma base en la razón, eso me ayuda a que las cosas sean comparables. Recuerden que hay diferentes índices. Hay un índice simple. Primero, todos los ejemplos los vemos con precios. Vamos a recordar, nos vamos a enfocar en precios. Todos los exámenes van a ser contra precios. Sin embargo, los índices pueden ser cualquier cosa. Yo puedo sacar índices de salarios, puedo sacar índices de materiales de construcción, lo que sea, pero para efectos de facilidad nos vamos a concentrar en productos. Entonces, un índice simple es aquel donde solamente tengo un producto. Leche, precio de la leche en enero contra precio de la leche en el periodo base. Índice de agregados simples es cuando tengo varios productos, varios artículos. Entonces, lo que tengo que medir es numerador, la sumatoria de todos los precios en el mes que estoy calculándolo, entre la sumatoria de todos los precios en el año base, en el periodo base. Tengan mucho cuidado y lean bien cuál es el mes que le estamos poniendo en la base. En algunos casos puede ser el primero, otros casos puede ser el último. Yo tengo enero, febrero, marzo, ¿verdad? Y en un examen puede decir, utilice la base en enero. La misma versión del examen a otros le pueden decir, utilice marzo, ¿verdad?
Los exámenes vienen con versiones para separados entre los estudiantes, ¿verdad? Entonces, tienen que tener mucho cuidado porque a pesar de que son las mismas preguntas, digamos, lo que se pide es diferente. El índice el índice simple ponderado, cuando se le llama la palabra ponderación, es porque se utilizan las cantidades en el índice. Un índice ponderado es un índice de valor, precio por cantidad. Lo que me muestra es gasto, ¿verdad? Entonces, se llama un índice ponderado simple porque solamente hay un artículo, la leche, donde tengo el precio de la leche por la cantidad de la leche. Y los últimos son los índices de agregados, varios artículos y ponderados, multiplicándolo por la cantidad. Recuerden que para eso hay dos fórmulas. Una fórmula de las Peires que utiliza siempre las cantidades del periodo base y el índice de Apache que se utiliza cuando las cantidades son en el periodo que estoy calculando el índice, ¿verdad? Yo le calculo el índice en marzo con relación a enero. Entonces ahí, en el de las Peires, teníamos que utilizar cantidades de enero. En el de Paz tendríamos que utilizar las cantidades en marzo, ¿verdad? Que es el mes donde estoy calculando el índice. También las formulitas las pueden traer anotadas o bien utilizan el archivito que yo les voy a dar para que lo puedan hacer. Los exámenes no necesitan traer computadora con está súper sencillo en lo que es de cálculos. Lo máximo que le van a hacer, lo más enredado que le puede salir en un examen es el índice de las Peires o el de Pasch, que es multiplicar precio por cantidad, hacer las sumitas y hacer las fórmulas. Pero todo lo demás son simples cocientes, ¿verdad? En lo que es. Y las formulitas de los modelos de crecimiento, que es nada más aplicar la fórmula. Estos son los contenidos de el primer examen parcial. Tenemos la ventaja de que únicamente son dos temas, pero con el cuidado de que tenemos múltiples subtemas, ¿verdad? Y entonces lo que podemos tener en, en las preguntas pues, pueden ser cosas muy específicas. Em, unos ejemplos rápidos, nada más para recordar algunas cosas. Si yo tengo, por ejemplo, esto que dice, el Instituto Nacional de Nutrición, que es una institución gubernamental, fue contratado para realizar un estudio acerca del contenido de grasa existentes en los alimentos servidos en las cafeterías de los colegios privados del país en el primer semestre del 2022. Entonces, se seleccionó una muestra de 13 alimentos de cada uno de los colegios y se les midió el contenido de grasa, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Que entonces, ¿cuál es la unidad elemental? ¿Podría ser el Instituto Nacional de Nutrición? ¿Podría ser las cafeterías? ¿Podrían ser los colegios privados o son los alimentos? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo en esa múltiples posibles unidades elementales que hay ahí, cuál es, cuál es verdaderamente mi unidad elemental? ¿Cómo lo hacemos? La forma más simple es que recuerden que la característica está asociada a la unidad elemental, ¿verdad? Si yo estoy midiendo, si yo estoy midiendo contenido de grasa, ¿a quién le estoy midiendo el contenido de grasa? ¿Al Instituto Nacional de Nutrición? No. ¿A quién le estoy contratando? ¿A la cafetería?
Mire, señora cafetería, ¿cuánta grasa tiene usted? Le estoy diciendo colegio público. Mire, señor colegio público, ¿cuánta grasa tiene usted? Entonces, ¿quién es la unidad elemental? Los alimentos. Esa es la forma más fácil de que en un conjunto de textos, ¿verdad? Ustedes puedan identificar la unidad elemental. Bueno, entonces, ¿cuál sería la población? Todos los alimentos vendidos, ahora sí, lo demás es localización de tiempo y espacio. Sería las cafeterías, los colegios públicos y el tiempo es la referencia temporal y espacial. Entonces yo le digo población, todos los alimentos vendidos en las cafeterías de los colegios privados en el primer trimestre del 2022. Esa sería mi población. La unidad elemental es el singular, cada uno de los alimentos, ¿verdad? Este, eh, podrá ser, ¿es finita o es infinita? Yo sé que como número los alimentos pueden ser finitos, ¿verdad? Pero la cantidad de versiones, incluso burritos, puede ser un burrito, puede ser diferente entre una cafetería y otra. Para mí serían alimentos distintos. Entonces, en realidad, la posibilidad de que yo pueda listar todos los alimentos que hay en las cafeterías, no lo puedo hacer, ¿verdad? Ni siquiera. Entonces, yo lo asumiría como una población infinita. ¿El estudio se hizo por muestreo? Sí. ¿De qué tamaño es la muestra? De 3. Ahí no dice si la muestra fue aleatoria o no. Los exámenes iban a estar muy concisos en eso. Por ejemplo, si no dice que es aleatoria, yo le podría decir, ¿se puede cometer un sesgo de selección? La respuesta es que sí, ¿verdad? Porque no me está diciendo cómo se seleccionaron esos 13 alimentos. Si se los selecciona de manera intencional, hay un sesgo de selección. La única manera de que no haya sesgo de selección es que aquí me hubiera dicho se seleccionó una muestra aleatoria. Entonces, la palabra aleatoria elimina el sesgo de selección. Y en contraposición, lo que se puede cometer es el error de muestreo, porque toda muestra aleatoria genera un error de muestreo. Esto nada más para poner algunos ejemplitos, está entonces, vean que la variable principal de estudio es el contenido de grasa en los medicamentos. Este, ese, ese contenido de grasa, ¿qué nivel de medición tiene? El contenido de grasa. ¿De razón? Intervalo ordinal. ¿Qué nivel de medición tiene el contenido de grasa? A, B o C. O sea, para hacerlo fácil. ¿Cuál cree que sea? Variable cuantitativa continua, ¿verdad? Entonces, en este caso no puede ser ordinal porque eso es solo para variables cualitativas. Este, ¿Puede la grasa tener cero? ¿Un alimento? Bueno, sí, es verdad. Un alimento que no tenga grasa tiene un cero absoluto. Entonces tiene un nivel de medición de razón. No podría ser intervalo porque no hay nada que sea relativo a algo, ¿verdad? Esto es para que vean que lo podemos... otro ejemplito rápido porque en estas partecitas es lo que más se me confunde.
Un productor de piña desea ensayar la aceptación entre sus clientes de una nueva presentación de té de piña. La empresa produce piñas de exportación y de consumo nacional, clasificadas según la calidad del producto. Obviamente las piñas de exportación son de mayor calidad que las nacionales, siempre es así. Este, y para realizar el estudio, solo se utilizaron las piñas de consumo nacional más maduras. Entonces, en este contexto, tenemos sesgo de selección, error de muestreo o un sesgo de medición. Vamos a empezar. Aceptabilidad. ¿Le gusta el tecito de piña, sí o no? ¿Verdad? Aceptación es una variable cualitativa. Por lo tanto, no estoy midiendo nada, ¿verdad? Entonces, no tendría ningún sesgo de medición. Podemos generar una muestra, un error de muestreo. No, porque las muestras no fueron aleatorias. Y aunque no me lo dice, ¿cómo sé yo que no fue aleatoria? Porque dice que solo se utilizaron piñas de nacionales y las más maduras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con la probabilidad de selección del resto de las piñas nacionales y qué pasó con la probabilidad de selección de las piñas de exportación? Tal vez si yo hago el té con piñas de exportación, tiene mayor aceptación que las piñas o las piñas más verdes. Entonces, en este caso, precisamente lo que tengo es un sesgo de selección contra lo que les hice anteriormente, más o menos, esto era lo que les digo, el resumen, digamos, estos son los análisis que tenemos que comenzar a pensar, porque recuerden que los exámenes son todos aplicados, así como estas preguntitas que las saqué de unos exámenes anteriores, nada más las clasifiqué para hacer la clase más rápida. Este, eh, y esto tiene que ver con lo que queremos ver. Recuerden, esto se me había olvidado. Recuerden que hay fuentes de información para la información existente. Las fuentes de información son las fuentes primarias, la gente que recolectó la información por nosotros. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Banco Central, Oficina de Registro de la UCR. Eso es información primaria. Información secundaria es cuando alguien procesa la información primaria y la resume. ¿Qué desventaja tiene una fuente secundaria? Recordar errores de transcripción. No ponen metodología. Cuando ustedes utilizan los datos de algo, nada más sacaron la información, le puso fuente, pero se les olvidó de decir cómo se recolecta la información, cuál fue la metodología de cálculo, todo esto. Eso comienza a generar pues algún tipo de distorsión en los datos. Y terciaria es cuando alguien utiliza una fuente secundaria. Y por el otro lado están los métodos de recolección de información e información no existente. La información no existente utiliza un método y todo método tiene un instrumento. Método de recolección de información, la observación. Lo que hacen los médicos, lo que hacen los ingenieros, lo que hacen los topógrafos, lo que hacen los oficiales de tránsito, ¿verdad? Es un método de recolección de información por observación. Todo método, en este caso, la observación, utiliza como instrumento la boleta, ¿verdad? Tuvieron el accidente, llega a ver y le hace la boleta de tránsito, parte de tránsito. Ese es el instrumento que le llega. La entrevista es el método de recolección de información eh, a poblaciones y utiliza como instrumento la guía de entrevista. La encuesta es un método de recolección masivo de información que permite recolectar grandes volúmenes de información
y utiliza como instrumento el cuestionario. Y ahí entran los tipos de preguntas. Entonces, dice este ejemplito que viene acá. En el año 2018 se publicó un artículo en el periódico La Nación, el cual se menciona que la automedicación es una práctica muy común en el país y que el 60% de la población lo hace. El estudio lo realizó el IAFA con una muestra de 1.500 costarricenses mayores de 18 años. Precisamente en ese caso es muy fácil porque esa es la unidad elemental. Costarricenses mayores de 18 años en el año 2018. Valga la aclaración. Entonces, eh, el periódico La Nación, ¿qué sería? ¿Una fuente primaria, secundaria o terciaria? La fuente primaria fue el IAFA. Entonces, el periódico La Nación tomó el estudio del IAFA y hizo el reporte. Entonces, sería una fuente secundaria, ¿verdad? El periódico La Nación tiene la obligación en esa nota periodística, si utiliza un cuadro, un gráfico, o sea, ponerle como fuente eh, el IAFA en el año 2000, estudio de tal cosa en el periodo de análisis. En el caso de también, otra vez, aquí nada más es muestreo probabilístico, no muestreo, no puro. Hoy vean que se hizo con un cuestionario, ¿verdad? El cuestionario, entonces, si yo le pregunto eso, ¿cuál fue el método de recolección de información? Así, con eso, si yo le pregunta examen, ¿cuál fue el método de recolección de información? El cuestionario. No, el cuestionario no es un método de recolección, es el instrumento. El método fue la encuesta, ¿verdad? Vean para que tengamos cuidado que todo tiene una secuencia de cosas, y son fáciles, ¿verdad? No es nada del otro mundo asociar, ustedes se aprendan que tienen que asociar el método de recolección de información con el instrumento. Este, eh, obviamente, fue un censo. No, porque fueron nada más 1.500 costarricenses mayores de 18 años. El IAFA, al hacer este tipo de estudios, pues muy probablemente utilizó modelos probabilísticos, ¿verdad? Eh, y así sucesivamente pueden ustedes ver, este archivito está en mediación en el tema de indicadores relativos, ¿verdad? Para que lo recuerden. Em, y voy a dejar aquí nada más porque en la parte de los índices lo vamos a hacer con algunos ejemplitos específicos. Recuerden ¿qué podemos sacar ahí? Bueno, si yo le digo, saquemos una razón. Bueno, una razón lo puedo hacerlo por las causas de muerte, ¿verdad? Defunciones por accidentes, entre defunciones por homicidios, es una razón. Dos subconjuntos de una misma población. Región norte entre región sur, dos subconjuntos de una misma población, ¿verdad? Este, eh, Puedo sacar la tasa. ¿Qué tasas puedo sacar? Bueno, la tasa de mortalidad por accidentes de transporte, la tasa de mortalidad por homicidios, la tasa de mortalidad de suicidios. Todo hecho contra la población total, porque todos estos accidentes son comunes a cualquier persona. Cualquier vivo está sujeto a un accidente de transporte. Cualquier persona está sujeto a un homicidio. O sea, y cualquier persona es susceptible de
cometer suicidio. Entonces, mi población expuesta es mi población total. Entonces, aquí nada más se hacen los cocientes. Para la región sur, vamos a calcular la tasa de defunciones por homicidios. Aquí sería, vean algo muy importante. ¿Cómo se calcula la tasa de homicidios en la región norte? Homicidios 99 entre su población, entre 1.130.000. En la región sur serían 175 entre 1.881. Tiene que ser su población expuesta, no puede ser la población global. Para el país sí serían 503 entre los 5 millones, ¿verdad? Recuerde que cuando se hablan tasas específicas, las tasas específicas pueden ser por causa o por grupos de edades. Todas las causas específicas tenemos que hacerlo entre la causa y la región o el área en la que queramos medir. Las de los grupos de edades es más fácil porque sería de funciones, de funciones por homicidios en el grupo de 20 a 25. Entonces, ¿quién sería la población? Población entre 20 y 25. Tiene que ser la parte específica. Esto para que los veamos y ahí tenemos varios ejemplos de esto. Razones, 99 entre 175. Cuando hago esta división, me da menor que 1 y necesito entonces un factor de expansión para efectos de interpretar. Básicamente, un poco, esto es lo que me interesa un poquito recordar o reafirmar para efectos del primer examen parcial. ¿Ok? Eh, eh, la segunda parte de la clase de hoy, porque hoy vamos a tener la clase hasta las 12 nada más, porque a las 12 entran los siguientes personas para efectos de quiz. ¿Ok? Entonces, vamos, eh, la, el, el primer tema que abarca el segundo examen parcial se llaman indicadores, se llaman medidas de posición y de variabilidad. Lo voy a dejar grabado para que después puedan revisar el video después de la parte. En, estamos en estadística descriptiva. Sigamos recordando que estadística 1 es un curso de estadística descriptiva, es un proceso para describir los datos. Ya habíamos visto que la primera forma de hacer descripción de datos son los indicadores relativos. Y los indicadores relativos tienen el propósito de garantizar comparabilidad. Luego vimos los cuadros y los gráficos, que son las formas de presentación oficial de la información. Ahora vamos con una forma de hacer estadística descriptiva que consiste en resumir información. Y una medida de posición es una métrica, es un valor que lo que me hace es sustituirme un conjunto de datos por un único valor representativo. Eso es lo que hace las estadísticas, las medidas de posición.
Cuando yo voy a ir a la oficina del registro a entregar las notas, una variable cuantitativa continua asociado a una unidad elemental que es el estudiante. Yo voy a ir a la oficina de registro a darles cuántos se sacaron en el examen práctico, a darles cuántos se sacaron en el examen de cuadros y gráficos. A la Universidad de Costa Rica le vale poco, ¿verdad? Cuántos se sacaron en el examen de gráficos, menos cuántos sacaron en un quiz, ¿verdad? Entonces, a él lo que me dice, no, no, señor profesor, usted no me va a dar a mí todas las observaciones, no me va a dar todas las notas, yo necesito que me dé un único valor, que me represente a todas las observaciones. ¿Qué me pide? Entonces me pide la nota promedio. El promedio es una medida de posición, pero no es la única. Vamos a ver en este tema todas las medidas de posición que podemos calcular. Eh, para tener una idea, podemos decir que son especies de promedios, pero son cosas distintas, ¿verdad? De hecho, los promedios, hay varios tipos de promedios, ¿verdad? Lo que ustedes conocen en realidad se llama media aritmética. La variabilidad tiene que ver con qué también me representa esa medida de posición al grupo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un estudiante que tiene, ¿cuánto se sacó en el primer examen? 75. ¿Cuál fueron los quizzes? 75, 75. Segundo parcial, 75. Todo tenía 75. ¿Cuál era la nota promedio? Un 75. ¿Qué también representa este número a todos los datos? Perfecto, ¿verdad? Pero puede hacer que un estudiante se haya sacado aquí un 0, puede ser que se sacó un 100, puede ser que se sacó un 20, puede ser que se sacó un 45, y al final me dio una nota también de 75, pasó. Pero que también me representa 75 a este conjunto. Esta diferencia que hay entre las observaciones y la medida de posición se llama variabilidad. En estadística es sumamente importante porque sirve para un montón de cosas. A la Universidad de Costa Rica le vale poco esto, pero a la directora de la escuela estadística es al revés. A ella le vale más la variabilidad. ¿Por qué? Porque a la directora de la escuela estadística le importa si ustedes pasaron o no, eso es problema de ustedes, no de la directora de la escuela estadística. Pero a la directora de la escuela estadística le interesa saber si los estudiantes asimilaron de manera constante todos los temas. Aquí el estudiante entendió los temas de más o menos de la misma manera. Este no entendió para nada el tema 1, este entendió muy bien el tema 2 y así sucesivamente. Entonces, si yo veo variabilidad, yo puedo analizar, por ejemplo, fallas o hacer recomendaciones. Aquí inmediatamente mi coordinadora me va a llamar, ¿verdad? Y me va a decir, ¿qué pasó con el tema 1? Porque la variabilidad me está mostrando eso. Eso es lo que vamos a ver en este tema. Estos son los contenidos básicos que vamos a ver. Este tema es sumamente sencillo porque el Excel no lo hace todo. Primero vamos a ver las fórmulas a mano, nada más para que veamos la formulita en la presentación. Luego voy a ver los editores en Excel, el FDX, donde está fórmula por fórmula, y luego voy a utilizar una macro del Excel que se llama análisis de datos, que me genera todas las estadísticas de una sola vez.
esto, en ese orden vamos a ir. Lo que voy a hacer hoy es que quede grabada la primera parte, la primera que lo que está en la presentación, las fórmulas, las interpretaciones que son, y luego vamos a ir facilitando las cosas con los editores del Excel. Aquí están los contenidos, esos 10 son los que vamos a comenzar a ver en este tema. Bueno, recuerden que el propósito de una medida de posición es sustituir todos los datos por un único valor representativo. Fácil. Em, Esto me va a permitir entonces hacer comparaciones, resumir la información. Tenemos dos tipos de medidas de posición: las medidas de posición central y las medidas de posición no central. Las medidas de posición central, las que yo les dije que son palabras promedios, pero que tienen diferentes, porque lo que hacen es lo mismo, pero tienen nombres diferentes. Vamos a ver la moda, la mediana, la media aritmética, que es la más común de todas. Esta la vamos a ver de dos maneras. La vamos a ver una media aritmética simple y una media aritmética ponderada. La media geométrica y la media armónica. Para ir entendiendo y que quede la grabación desde ahora. La media aritmética se calcula cuando yo tengo valores absolutos, ¿verdad? Que no sean indicadores relativos, porque en un indicador relativo, los, como una tasa, como un índice de precios, recuerden que tienen niveles de medición de intervalo. Los índices de precios tienen un nivel de medición de intervalo. Y entonces, al tener un nivel de medición de intervalo, no operan operaciones matemáticas. Ustedes no pueden hacer la sumatoria. Y entonces, si no puedo hacer la sumatoria, no puedo calcular una media aritmética, porque la media aritmética me dice sume los datos y divídelos entre el total de ellos. Ajá. Entonces, la media aritmética se utiliza cuando yo tengo valores absolutos. La media geométrica la voy a utilizar cuando yo tengo tasas. Entonces, ¿cómo calculo el promedio de unas tasas de crecimiento? O sea, para así, yo les podría decir, yo tengo tasa de crecimiento un 30%, un 20% y un 15%. Son tres tasas, 20, 30, 20 y 15. ¿Cuál es la tasa promedio? ¿Cuál es la tasa promedio? No es como la media aritmética, que sumo todos los valores y lo divido en tres. Entonces, aquí tengo que utilizar una medida especial que se llama media geométrica, el promedio geométrico. ¿Verdad? La media armónica se utiliza cuando, por lo general, cuando yo tengo razones. Entonces, una razón, velocidad. ¿Qué es la velocidad? ¿Se acuerda que les dije que una característica muy particular de las razones es que me crea una nueva variable? Cuando yo le mencioné la palabra velocidad, ustedes entendieron qué es lo que sea. Pero ya cuando le pregunté que me diga cuál es el numerador y el denominador, porque es una razón, tal vez ahí se comenzaron a patinar un poquitito, ¿verdad? Pero la velocidad no es otra cosa que dividir distancia entre tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso la velocidad se mide en kilómetros por hora. Ustedes van y le dice kilómetros por hora. Y entonces, no puedo
utilizar un promedio como el que ustedes conocen cuando tenemos un indicador relativo como densidad poblacional, como razón de masculinidad, como velocidad. Y entonces, aquí, en este caso, se utiliza la media armónica. Las medidas de posición no central se llaman cuantilos. Cuantilos es una palabra que es sinónima de percentiles. Un percentil es una medida que no está en el centro del grupo, sino que puede estar en cualquier parte de un conjunto de datos. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Voy a ver las fórmulas, voy a ver un ejemplo, pero después los vamos a ir aplicando a, a la, a cada uno de ellos. Para, primero, antes de las fórmulas, estoy viendo la parte conceptual. A la par de las medidas de posición, ¿verdad? Se pueden analizar las formas que tienen los conjuntos de datos, ¿verdad? Analizando las medidas de posición, yo puedo analizar la forma que tienen por medio de otras dos medidas que se llaman los coeficientes de asimetría y lo que se llama la kurtosis. Estas dos medidas no son medidas de posición ni central ni no central, sino que es análisis que me permiten ver la forma en la que se comportan los datos. Ya les voy a ir temita por temita, nada más estamos de lo general a lo particular. Recuerden, esto nada más es algo que necesito recordar porque hay muchas fórmulas que se calculan diferente para una población y una muestra. Entonces, es muy importante recordar que cuando yo tengo una población, voy a tener medidas de posición y de variabilidad asociadas a la población. Esas medidas de posición se llaman parámetros. Un parámetro es una medida de posición y de variabilidad que por lo general es desconocida. ¿Por qué es desconocida? Porque las poblaciones son infinitas, o ¿verdad? Porque las poblaciones son muy grandes, o porque destruyo la unidad elemental cuando yo quiero recolectar la información, ¿verdad? Entonces, toda medida de posición y de variabilidad asociada a una población se conoce con el nombre de parámetro. Por lo general, los parámetros utilizan letras griegas para diferenciarlos. Entonces, una media aritmética, el promedio, se conoce con la letra mi. La desviación estándar, para poner dos ejemplos, se conoce con la letra si. Entonces, vamos a ver todas las medidas de posición asociadas a la población, vamos a utilizar letras griegas. Cuando ya tengo una muestra, ¿verdad? Yo voy a calcular las medidas de posición y de variabilidad asociadas a la muestra. Las medidas de posición y de variabilidad asociadas a la muestra se llaman estimadores. Y entonces, para cada parámetro tengo un estimador. El parámetro, el estimador
que me sirve para estimar que la media aritmética se conoce como el rival, que es la media aritmética de la muestra. La, la desviación estándar asociada a la muestra se llama S de X. Estos son estimadores, que son datos que yo dispongo. Cuando yo generé mi muestra, todos estos datos son conocidos, porque yo los puedo calcular. Pero lo que voy a hacer entonces es, con este voy a estimar esto, con este voy a estimar esto, porque por lo general estos son desconocidos. Los parámetros son desconocidos a no ser de que haga un censo, ¿verdad? Pero los censos son muy caros, requieren mucho tiempo y entonces es mejor recurrir a una muestra. Vamos con las formulitas, meramente formulitas. Las medidas de posición, estos son los usos. Vamos a caracterizar y representar un conjunto de datos. Lo vamos a utilizar para comparar datos, ¿verdad? ¿A quién le va mejor? ¿A los estudiantes de estadística o a los estudiantes de contabilidad con Luis Bermúdez? Bueno, entonces quiero comparar esos dos grupos. Voy a echarme un pulso con Luis Bermúdez, ¿verdad? Y entonces le digo, ese profesor Luis Bermúdez en contabilidad no le llega a estadística general 1, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para poder, para poderlo comparar? Pues a través de las medidas de posición. Eh, Vamos a empezar en ese orden. Vamos a empezar por la moda, en el orden en que estaba la primera lámina. La moda no es tener el pelo pintado de rojo, o tener la nariz atravesada por un clavo. Esas son modas, pero en realidad no nos va a interesar ese tipo de modas. La moda, como medida de posición, es el valor que más se repite en un conjunto de datos. El valor más frecuentemente observado se llama moda. No tiene fórmula, por eso empezamos por ello. La moda simplemente es, voy a comenzar a ver en este conjunto de datos cuál es el que más se repite. Y veo que el 18 solamente está una vez, el 19 solamente está una vez, el 21 tres veces, el 22 está 5 veces. Entonces, ¿cuál es la moda? La moda en las edades es de 22 años. Y entonces entra la interpretación. Vamos a recordar que para un examen siempre va a ser tiempo y espacio. Aquí voy a eliminar el tiempo y espacio porque estoy en cálculos. Pero me van a decir, ¿los estudiantes de dónde? Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en la sede de Liberia, en el primer semestre de 2025. ¿Verdad? Pero lo que estamos diciendo es, lo que estoy diciendo aquí es que la edad más frecuente o que más se repite en un conjunto de datos es de 22 años. ¿Qué pasa si no hubiera existido este signo? ¿Qué pasa si no hubiera existido este signo? ¿Cuál es la moda? ¿Cuáles son los segundos que más se repiten? 19 y 25. Entonces, ¿cuál es la moda? Si no hubiera estado 25, ahí hubiera tenido dos modas. Hubiera tenido la moda 19 y hubiera tenido la moda 25.
Esto se hubiera llamado una distribución bimodal. Tan simple como es. ¿Qué pasa si no se repite ningún dato? ¿Qué pasa si no se hubiera repetido ninguno? Yo tengo estos cuatro datos. 0, 100, 20 y 45. ¿Cuál es la moda? ¿Por qué? Porque ninguno está repetido. Entonces, en este conjunto de datos no habría moda. La moda tiene el problema de que por lo general es muy inestable cuando tengo datos pequeñitos. Cuando tengo un conjunto de datos muy pequeñito, puede ocurrir que o que no haya moda, o que haya varias modas, o que todos los valores sean modas. ¿Verdad? Ejemplo, aquí no hay moda. ¿Verdad? ¿Cuál es la moda aquí? ¿Cuál es la moda en ese conjunto de datos? Tengo 22, 22, 23, 23, 25, 25, 30 y 30. ¿Cuál es la moda? Todos. La moda es 22, 23, 25 y 30. Entonces, cuando tengo conjuntos de datos muy pequeños, por lo general puede ocurrir que no haya moda, que haya múltiples modas o que todas sean modas. Pero la interpretación es eso. El valor más frecuente o que más se repite en un conjunto de datos es el valor moda. Aquí no hay ningún problema porque es sumamente sencillo. Vamos a ir aprovechando el Excel después para hacernos unos ejemplitos con, con el editor de Excel. Vean, vean ese caso, a lo que les estaba diciendo, ahí arriba no se repite ningún dato, ahí no existe moda. En ese caso, está el 21, eh, tengo, está el 23, todos los datos están repetidos cuatro veces. 1, 2, 3, 4, 23, 23, 23 y 23. En este caso, los valores serían una distribución bimodal. Recuerden que el propósito de una medida de tendencia central es sustituir el conjunto de datos por un único valor representativo. Entonces, ya tengo dos valores representativos, ya me comienzo a tener problemas. Ventajas de la moda. La moda tiene la ventaja de que se puede calcular independientemente de la característica y de su nivel de medición. Lo podemos calcular para variables nominales, ordinales, de razón o de intervalo. Cualquiera que sea. En estos momentos, a hoy, con los estudiantes que tengo aquí, ¿cuál es la moda del género? ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular la moda del género? Variable cuantitativa nominal. Vamos, comienzo a contar. Vamos a ver los que más se repiten. Mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. ¿Cuál es la que más se repite? La R o la H. La R. Entonces, la moda en el grupo de hoy es mujer. Lo puedo hacer como una variable o ordinal, muy malo, 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 regular, 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 bueno, muy bueno. ¿Qué sería la moda? Bueno, las regulares se fueron las que dije más.
Entonces, y así sucesivamente. En, en la desventaja, necesito muchos datos. Ahora necesito grupos grandes para poder que la moda se me haga estable. La mediana. La mediana es una medida de tendencia central pura. ¿Qué significa que sea una medida de tendencia central pura? Que sea una medida de tendencia central pura, lo que hace es que en un conjunto ordenado, donde el primero es el dato menor y el último el dato mayor, ejemplo, edades, ordeno desde el más joven hasta el más viejo. Por peso, ordeno desde el más flaco hasta el más gordo. ¿Ok? Entonces, la mediana es aquella medida que parte el conjunto en dos mitades iguales. Lo parte en el puro centro. Por eso es una medida de tendencia central pura. Llama mediana. De tal manera que el 50% de las observaciones están por debajo y el otro 50% de las observaciones está por encima. Y entonces, ¿cómo hago yo para calcular la mediana de una manera manual? Bueno, primero tendría que tener el conjunto ordenado. Para las mismas edades que teníamos anteriormente y las tengo ordenadas desde el más joven, que tiene 17 años, hasta el más viejo, que tiene 30 años. Ahora, la mediana va a ser aquel valor para datos impares. Si el conjunto de datos son impares, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 es el número impar. Entonces, la mediana va a ser aquel valor que está en la posición n más 1 menos n vale 11. 11 más 1, 12. 12 entre 2 es 6. La mediana es el valor que ocupa la posición sexta. N más 1 no es en la mediana, sino en la posición, y entonces yo comienzo a contar. ¿Cuál es el valor que está en la posición 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 23. Y ahora sí. ¿Cuántas edades están por debajo de 23? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas edades están por encima de 23? 1, 2, 3, 4, 5. 50% de las edades están por debajo, 50% de las edades están por encima. Si los datos son impares. ¿Qué pasa cuando los datos son pares? Ya lo tengo en 30. Ya no tengo este 30, el último dato. 23 ya no es la mediana, porque hay 1, 2, 3, 4 por debajo, por encima, 1, 2, 3, 4 por debajo. Ya no está 50, 50. Entonces, cuando los datos son pares, entonces, cuando el conjunto es par, la mediana lo que hace es prorratear los dos valores centrales. Básicamente lo que hace es que se promedian los dos valores centrales. La mediana es el valor que está en el n medios más el valor de n medios más 1. Entonces, tomo los dos del medio. Vean que aquí son 10. 10 entre 2 es 5. 5 más 1 es el valor 6. Promedio de estos dos, 22.
y 23, la mediana es 22.5. Ahora sí, la mediana me queda aquí en el puro centro, 22.5. ¿Cuántos valores están por debajo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos valores están por encima? 1, 2, 3, 4. Entonces, esto lo estoy viendo nada más para que vean lo que hacen las fórmulas matemáticas, ¿verdad? Pero nada de esto lo vamos a hacer así. En un examen le van a poner 100 datos. Ustedes no se van a poner a ordenar de menor a mayor los 100 datos para buscar el NN. No, lo vamos a hacer con Excel. Pero es para que vean el proceso. Lo importante de la mediana es la interpretación de todas las medidas. Para interpretar, vamos a tener que recurrir primero a la unidad elemental y luego vamos a recurrir a la característica. Necesitamos tener dos cosas, porque cuando tengo edades, ¿verdad? La interpretación va a ser así. Un 50% de las edades de los estudiantes está por debajo de 22.5 y el 50% de las edades de los estudiantes está por encima de 22. La forma fácil de que ustedes no se enreden cuando cambiamos por otras características es mencionar la característica, la unidad elemental primero y la característica que yo estoy dividiendo. El 50% de las unidades elementales está por debajo del valor de la característica. El 50% de las unidades elementales está por encima de la característica. Y con eso ya no tienen problemas de interpretación. La ventaja. Elimina el problema de las modas, ¿verdad? En la moda pueden haber un montón de modas. La mediana va a ser un valor único, ¿verdad? Segundo, es una medida de tendencia central pura. Está centrada en 50-50, ¿verdad? Entonces, como medida de posición, es una medida de posición perfecta. Una ventaja que no está ahí la mediana no se afecta por valores extremos. ¿Qué significa un valor extremo? ¿Qué significa un valorcito extremo? Que esta persona no tiene 28 años, la última no tiene 28 años, ¿verdad? Sino que es un estudiante que tiene 60 años. ¿Verdad? Él, tengo aquí, me pregunté cuánto es la edad y me dice, yo tengo 60 años. Wow, parece, se ve, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer los datos. Aquí sería 60. ¿Cuánto sería la mediana? 22.5. Si aquí un genio de la universidad, ella tiene 6 años, en los primeros años ya está en la universidad, aquí tengo, en vez de 17, tengo 6. ¿Cuál es la mediana? 22.5. Entonces la mediana no está afectada por valores extremos. La mediana tiene un poco la desventaja de que no se puede utilizar para variables cualitativas nominales. Una mediana solo la puedo utilizar para variables cuantitativas o para variables
cualitativas ordinales. Estadísticamente no nos va a afectar este curso porque estamos en estadística descriptiva, no estamos en un curso matemático. Pero vean que la mediana no tiene tampoco una fórmula, tiene un procedimiento, ¿verdad? Que es que hay que ordenar los datos, hay que sacar los términos de n+1 medios y estas cosas, pero no hay fórmula matemática. Entonces, los procesos de inferencia estadística son complejos cuando no hay fórmulas matemáticas. Y vamos con la media aritmética. La voy a pasar rapidito porque es la que más común, las que más conocen ustedes. La media aritmética, como les había dicho, es la primera que vamos a comenzar a diferenciar para poblaciones y para muestras. La media aritmética poblacional se denota con la letra mu. La media aritmética de la muestra se denota con la letra X bar. La media aritmética lo que hace es hacer la sumatoria de todas las observaciones. En cualquier caso, lo que hace es hacer la sumatoria de las observaciones y dividirlas entre el número de datos. En este caso, grande es la población, en este caso, pequeña es la muestra. Cuando yo solamente tomo las observaciones, los datos, tengo una media aritmética simple. Cuando yo utilizo un factor de ponderación, tengo una media aritmética ponderada. Las medias aritméticas ponderadas son más exactas que las medias aritméticas simples. Y veamos un ejemplo muy típico de la Universidad de Costa Rica. Es el promedio de los créditos matriculados. Un estudiante 1 matriculó 17. El estudiante 2 matriculó 17. El estudiante 3 matriculó 11. El 4, 16 créditos. El 5. Y ahí están los créditos matriculados. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a sumar los créditos. Me da 108. Lo divido entre 7. Me da un promedio de 15.43 créditos. Hay que tener un cuidado porque en realidad esto no es, esto es lo que significa la media aritmética, pero no es la interpretación. O sea, en una interpretación yo no puedo decir el promedio de los créditos matriculados es de 15.43, porque no estoy interpretando nada, estoy repitiendo lo que me dice acá. ¿Qué significa 15.43 sin mencionarme la palabra promedio? ¿Cómo se interpreta 15.43 sin mencionarme la palabra promedio? ¿Qué hace la medida de posición? Sustituir todos los datos por un único valor representativo. Lo que estoy diciendo es, en general, cada uno de los estudiantes matriculó 15.43 créditos. Esa es la idea de la medida de posición. Cambiar todos los datos por un único valor representativo. Esto se llama una media aritmética. Esto yo lo hubiera podido hacer con las notas, ¿verdad? Yo le calculo las notas de los estudiantes, sumo todas las notas y las divido entre 3. Por ejemplo, un estudiante matriculó estadística, matriculó un
un curso de física nuclear 25, volado y matriculó un repertorio que era un curso de repostería. Son 3 cursos que matriculó. Bueno, al final tuvo una nota, en estadística se sacó un 75, en física nuclear le fue como un quebrado, se sacó un 40, pero haciendo que es una galleta, se sacó un 100. Bueno, la pregunta es, ¿cuál fue la nota promedio? Bueno, entonces, aplicamos la misma formulita y decimos 75 más 40 más 100 son 215, que es la sumatoria de las notas. ¿Y cuántos cursos tengo? 3. Entonces, la media aritmética va a ser 215 entre 3. Tengo una nota de 71.66. Interpretación. En general, en cada uno de los cursos, el estudiante obtuvo 71.63 puntos. Hasta ahí, todo está bien, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia entre la media aritmética simple y la ponderada? ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? La Universidad de Costa Rica viene, a esas son las normas. Estadística se sacó un 75. Física nuclear se sacó un 40. Y repostería se sacó un 100. Entonces viene la Universidad de Costa Rica y le dice, usted va a ir a matrícula el próximo semestre con un ponderado, con una nota de 71.6. Es cierto. La Universidad de Costa Rica le dice, no, papá. Digo, sí, se sacó un 100 en repostería, pero ese 100 de repostería no equivale al 40 de física nuclear, ¿verdad? Porque tienen complejidades diferentes. Entonces la universidad le dice, su nota no es un 71. Vamos a aplicarle pesos diferentes a los cursos. Le voy a aplicar ponderaciones distintas. Y entonces la UCR viene y le dice, los pesos se van a llamar créditos. Para eso son los créditos. ¿Qué indica un crédito? ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué significan los créditos? Bueno, los créditos es una forma de decirle, de medir la complejidad de un curso, el número de horas que usted, el estudiante en promedio debe dedicar a cada curso. ¿Cuántas horas debe dedicar un estudiante extra clase a un curso de repostería? 1 hora. ¿Cuántas horas debe dedicar un estudiante a un curso de estadística? 4. ¿Cuántas horas debe dedicar un estudiante a un curso de física nuclear 25? 8. Entonces la universidad le dice, ahora, yo le voy a calcular el promedio ponderado que va a ser la nota del curso por ese factor de ponderación que son los créditos. Y la formulita lo que me dice nada más es multiplique la nota por los créditos. Entonces calculemos. Nota por créditos. Entonces, ahora sí hagamos eso. 75 por 4 son 300. 4 por 8, 32. Son 100. Esto me suma 720. Y ahora,
¿Entre qué divido? ¿Entre qué divido? Entre 3. Divido entre la sumatoria de los factores de ponderación. Ya dividir entre el total de créditos. Aquí dividiría 8 y 4, 12, y una son 13. Lo divido entre 13, 720. Dividido entre 13 es un 55.38. Con esta nota es la que ustedes van a matrícula. Es un estudio de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Los promedios ponderados son más exactos que los promedios simples. Eso que les estoy poniendo está aquí. Entonces, ahora ya, de una manera, en la presentación, pues vamos a tener 4 cursos. Aquí tenemos las notas que hubo 4 cursos. Ojo que ya, por cierto, son medias aritméticas. La nota promedio de un curso ya es una media aritmética. ¿Verdad? ¿Es una media aritmética qué? Es una media aritmética ponderada de las notas que obtuvieron en cada uno de los temas de evaluación por su factor de ponderación. Los exámenes valen 30%. Las quizzes valen 10%. El examen práctico vale 15%. Entonces, el curso es la nota, el curso estadística es un promedio ponderado. Entonces, nada más tenemos estos factores de ponderación, los créditos, sumo todos los créditos, nada más hago la nota por el crédito, sumo el total y tengo una nota de 7.0. Ya 0.75. Ya la interpretación es la misma. En general, en cada uno de los cursos, el estudiante obtuvo 7.07 puntos. Profe. Algo importante que vamos a ver es algunas de esto. Como la media aritmética es un valor central, siempre que ustedes hagan la diferencia entre cada dato y su promedio, esto por definición se me hace cero. Eh, Estas propiedades las vamos a ir viendo más adelante conforme veamos las fórmulas en Excel y para qué son útiles las propiedades. Primero, hasta las que llevamos hasta ahora, con estas 3 medidas, moda, mediana y promedio, vamos a organizar los datos en una serie de graficadores que se llaman los diagramas de puntos y los diagramas de K. Estos diagramas de K en idioma, en Excel por lo general se le llaman diagramas de K. Un diagrama de punto. Unos diagramas de punto lo que hace es nada más comenzar a poner las observaciones y comienza a contar cuántos comienza a contar cuántos datos hay en cada uno de ellos. Eso se llama un diagrama. Lo voy a dejar ahí nada más porque los gráficos los vamos a hacer con Excel, no los vamos a hacer a simple y sencillamente el eje
el E de las X, va cada una de las observaciones individuales y los puntos me replican las veces en que se repite. Entonces, por lo general, ¿de qué es útil eso? Yo veo que ahí está la moda. El cuarto valor que está ahí y el segundo son los que se repiten 4 veces. Entonces, estos dos de ahí son valores bimodales. Este último que está aquí, ese puntito que está completamente a la derecha, es lo que se llama un valor extremo. En este caso, es un valor extremo superior. ¿Cuál es el efecto de un valor extremo superior? Tiende a sobreestimar el promedio. Porque cuando yo hago la sumatoria, ese dato extremadamente grande lo mete a la suma. Y entonces la moda, perdón, el promedio me queda sobreestimado. Pero después esto lo vamos a ir analizando. En los diagramitas estas de tallo y hoja es una herramienta, es un grafiquito que me muestra eh, los, eh, los valores que tienen el conjunto de datos, pero con relación a las medidas que hemos estado viendo. Son eh, una forma de mostrar las medidas de posición en un único gráfico. Aquí están los pasitos, pero eso no lo voy a ver ahora, lo voy a ver directamente en Excel. La clase de hoy grabada va a ser fórmulas únicamente. La, la, eh, la media geométrica, recuerden, todas las medidas anteriores solo las calculo para valores absolutos. Edades, notas, pesos, ingresos. Cuando tenemos valores absolutos, puedo calcular las 3 medidas. Cuando tengo una tasa, las tasas, al ser medidas que tienen un nivel de medición de intervalo, no intervienen operaciones matemáticas. Al no intervenir operaciones matemáticas, no puedo hacer una suma. Entonces, lo que se calcula en el caso de las tasas, sobre todo cuando tenemos tasas de crecimiento, es lo que se llama un promedio geométrico. La fórmula del promedio geométrico es igual a la media aritmética. Lo que pasa es que en vez de sumatoria, lo que se hace es una multiplicación. Pero se genera la multiplicación de las razones. Digamos, si la tasa, si esto me da 150 entre 100, ¿verdad? Esta razón es la que yo meto como X sub I. Aquí, cuando hago esto, me da 1.5, 150 entre 100, me da 1,5, del resto 1 y me da un 50%. Si el crecimiento fue un 50%, aquí no va el 50%. Van los cocientes, ¿verdad? De los dos valores. Siempre poniendo el valor inicial y siempre poniendo en el denominador el valor final. Y lo que tengo son la raíz enésima, eso es importante, la raíz enésima de los datos. Si tengo 1, 2, 3, 4, 5, n vale 5, la raíz fin. Si tengo 10 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10, tengo la raíz décima del número de datos. En Excel esto se hace con un comando potencia, pero el Excel tiene la fórmula completa de media geométrica.
Lo único que necesitamos es calcular las razones. Por lo general, vean, uno puede calcular una media aritmética de o sea, matemáticamente yo puedo hacer la suma de las tasas de crecimiento. Ahora yo hago la suma de las tasas y las divido entre n y me da un resultado. Lo que pasa es que ese valor no es exacto porque tenemos ciertos problemas de medición. Entonces, por lo general, la media aritmética siempre sobreestima siempre sobreestima el promedio. Ambas son afectadas por valores extremos. Ahí no hay quite, siempre que haya un valor extremo, tanto me afecta la media geométrica como la media aritmética. Em, Tales. La media armónica, este es el ejemplito de la media geométrica. Un momentito porque se me borró la pantalla. Damos el ejemplo de los datos. Recuerden que en una tasa de crecimiento tengo que tener periodo de tiempo, ¿no? Entonces, si en un examen le hubiéramos dicho, calculemos la tasa de crecimiento promedio. Bueno, la tasa de crecimiento promedio es valor final entre valor inicial menos 1%. Y hacemos eso. Lo dividimos entre el número de datos y eso es la tasa de crecimiento. ¿Verdad? Pero cuando queramos calcular la media aritmética, tengo los valores, ingresos. Entonces, lo que hay que utilizar para hacer la fórmula no son los valores, sino que son los cocientes. 55 entre 50 da 1.1. 66 entre 55 da 1.2. 60 entre 66 da 0.91. 78 entre 60 da 1.3. Buenos días. Okay. ¿Ok? Entonces, lo que se analiza son los cocientes, las razones. Pero tengamos mucho cuidado. Este entre anterior, este entre anterior, este entre anterior. Cuando el primero es menor, me va a dar menor que 1. Entonces, tengo las razones y la fórmula lo que me hace es sacar la raíz porque es
¿Por qué la raíz cuarta? Porque esto es algo importante que siempre me cometen un error. ¿Por qué la raíz cuarta si lo que tengo son 5 años? Porque no se hace por los años, se hace. 4 significan los cocientes que tenemos. Para ver que aquí no hay nada porque no tenemos nada al inicio. Entonces se sacan los cocientes y entonces hay 1, 2, 3, 4. Por eso tengo que sacar la raíz 4. Siempre en los exámenes, yo no sé por qué me diría aquí entre 5. Eso es lo que se llama una media geométrica. Con esta termino. La media armónica es el inverso de la media aritmética. Para poder calcular cuando tenemos, recuerden, es muy útil cuando tenemos razones, como para medir velocidad, etcétera. Entonces, la media armónica es el inverso de la media aritmética. Vea que la media aritmética de la sumatoria de los datos entre es aplicar un procedimiento al de la inversa. Lo que tenemos que hacer es sacar la sumatoria del inverso del número de datos. Si tenemos edad, bueno, digamos, para una variable absoluta. Si ella tiene 23, voy a poner 1 entre 23. Si él tiene 25, más 1 entre 25. Si él tiene 22, más 1 entre 22. El inverso de los números de datos. Los sumo y después hago el número de observaciones que tengo entre esos inversos. Simple y sencillamente vamos a tenerlo de esa manera. Veamos este ejemplito nada más como un hombre realiza un viaje de 600 kilómetros, pero los primeros 200 kilómetros viajó a 40 kilómetros por hora. Los siguientes 200 kilómetros los recorrió a 50 kilómetros por hora. Y finalmente, los últimos 200 kilómetros los realizó a 100 kilómetros por hora. Velocidad es una razón. Entonces, no es como muy conveniente sacar cuál fue la velocidad promedio. 40 más 50 más 100 entre 3. Bueno, sí se puede, matemáticamente yo sí lo puedo hacer, pero el indicador no es exacto porque no es conveniente utilizar indicadores que son para valores absolutos en un valor relativo como la velocidad. Entonces, simple y sencillamente, nada más. Aquí tengo las 3 velocidades. Primero a 40 kilómetros, luego a 50 kilómetros, luego a 100 kilómetros. Calculo el inverso de los datos. Y luego lo divido entre 3, que son las 3 velocidades, las divido entre el número de datos, y eso me da una velocidad de promedio de 54.5 kilómetros por hora. Al ser un promedio, la interpretación sigue siendo la misma. Ahí sí no tengo ninguna bronca, ¿verdad? En general, cada uno de los kilómetros que le recorrieron a 54.5 kilómetros por hora, que es la unidad de medida. Y listo, ya con esto tenemos la medida de posición. Solo me quedaría la medida de variabilidad, pero esta no la voy a comenzar a ver aquí. Voy a pausar el video.